En la mitología griega, desde la obra de Hesíodo, encontramos que antes de que naciera el cosmos, aquí entendiendo el cosmos como un orden, existía una fuerza que era incomprensible, innombrable, inclusive imposible de conocer por los seres humanos, que era el caos. Caos era una fuerza amorfa que contenía toda posibilidad sin orden alguno. Aquí cuando hablamos de que el caos es una fuerza anterior al cosmos, estamos hablando de que es una fuerza anterior a cualquier nacimiento, a cualquier origen, a cualquier principio final, inclusive a cualquier dualidad entre la vida y la muerte. Según nos narra Hesíodo en su Teogonía, del caos nacería Nix, que representaría la noche, y Erebo, que representaría las tinieblas. Posteriormente a estas dos fuerzas nacerían Éter, que vendría a representar el aire supremo, y Hera, que vendría a representar el amanecer, el día. De estas cuatro primeras fuerzas que se desprendieron del caos, vendrían después los hijos entre Nix y Erebo, y de ellos podemos identificar tres principales que me gustaría poder nombrar el día de hoy, que vendrían a ser tres fuerzas que estarían relacionadas con la muerte. Moro, la muerte como un destino fatal. Ker, la muerte violenta, inclusive accidental o la que es en el campo de batalla. Y Tánato como la muerte natural, orgánica y como destino inevitable de todo ser. Todos los mitos de origen de cualquier cultura, de cualquier grupo humano, de una u otra forma nos van a estar hablando de explicaciones sobre el origen de la vida y de la muerte. En la mitología egipcia encontramos a Anubis, el dios chacal, que acompañaba a las almas en su travesía por el río que los conducía al más allá. Pero era precisamente Osiris, el dios que sería traicionado por su hermano Set y desmembrado en 14 partes por el río Nilo, para después por medio del vuelo de Isis ser tejido, unificado e integrado para su renacimiento, del cual solamente haría falta una parte fundamental que sería el pene, y Isis fabricaría su pene a través del barro, por medio y a través del cual posteriormente fecundaría a Horus, quien vendría a conquistar un nuevo orden solar y a vengar a su padre. Se dice, y pues algunas personas que estudian mitología relacionan el mito de Osiris con posteriormente todo el desarrollo del cristianismo. Aquí lo que encontramos es, por un lado, el dios chacal como una fusión entre lo humano, lo divino y lo animal, y una fuerza que en otra forma guía a las almas en el río de la muerte como un puente, ¿sí? Mientras que vemos otra experiencia similar que también lo vincula con la muerte, pero es más un dios que no solamente se experimenta como animal o como humano, sino que al mismo tiempo experimenta la desfragmentación, la muerte, para posteriormente experimentar el renacimiento. En la tradición mexica encontramos a la diosa Mictecacihuatl, de la cual después se va, digamos, a inspirar el nacimiento de la Catrina, y es la diosa que va a estar resguardando, va a ser la guardiana de los huesos, de los muertos, de los fantasmas, y va a reinar de cierta forma el mundo del inframundo. Y de otra forma, en la cosmovisión mexica, los huesos tienen la memoria. Somos hueso pulido, somos hueso hueco. Y en nuestros huesos resguardarán las memorias de nuestros ancestros, de nuestras vidas, de nuestras experiencias. Y de otra forma, el papel de la Catrina es resguardar estos huesos para que después sea posible el renacimiento. La Catrina nos invita a respetar la vida, pero también a respetar a nuestros ancestros, a honrarlos y sobre todo a traerles alimento, flores y a festejar sus memorias. Hoy vamos a aprovechar para agradecer a todos nuestros muertos, más allá de que hayan sido buenos o malos, más allá del juicio que a veces podamos hacer en el campo terrenal. Vamos a agradecer a los huesos, a la memoria, a todo lo que ha sido y hace parte de la herencia de nuestra conciencia. Estamos aquí y de una otra manera estamos hechos del polvo de todos y cada uno de los seres que han estado antes de nosotros, tanto del reino humano como del reino vegetal, como del reino mineral, como inclusive el polvo de las estrellas. Hoy vamos a agradecer a la muerte como parte de toda transformación y de toda mutación
que al mismo tiempo nos enseña esta lección de lo que significa ser vivos y estar vivos. Pero hoy en especial no solamente hablaremos de la muerte como la experiencia y el duelo de habitar la partida de otros seres, sino que vamos a estar hablando de la muerte como un proceso fundamental en el camino de autoconocimiento. Hoy vamos a hablar de la muerte como un lugar de transición, de despojo, de desnudez, de cambio, de metamorfosis. Hoy vamos a hablar del arcano número 13, la muerte. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Hoy pues vamos a tratar un tema que podría tener diferentes miradas, diferentes acercamientos. Son preguntas que nos vinculan al misterio y no precisamente cuando hablamos del misterio tenemos que hablar de un misticismo en término fantástico, en término cliché, sino que también es contemplar. Cuando hablamos de misterio estamos hablándonos de una contemplación de lo que no podemos comprender, de temas que nos atraviesan como seres, como criaturas, y a partir de estos cuestionamientos no tenemos respuestas determinadas, sino que nos acercamos a ciertos relatos, a ciertas imágenes, a ciertas posibilidades, a ciertas dudas que nos movilizan y a ciertas experiencias sobre todo que nos movilizan. El tema de la muerte ha sido estudiado por todas las culturas. Todas las culturas se han preguntado sobre la muerte. Todas las culturas han tenido diferentes rituales para integrar, para darle lugar a estas experiencias. Se han creado altares, se han creado libros, se ha creado arte, se ha creado ciencia. Inclusive en la contemporaneidad podemos ver cómo la medicina cada vez prolonga más la calidad de vida, en teoría, o la posibilidad de vida. Y pareciera que el ser humano, desde diferentes cosmovisiones, desde diferentes miradas, ha estado en guerra con la muerte, como también ha logrado encontrar la forma de aprender a vivir de ella, casi como si fuese una maestra o un maestro. Si nos remitimos, por ejemplo, a la cultura egipcia, pues vamos a encontrar el libro egipcio de los muertos. Y pues este libro es fundamental para poder comprender la construcción de los altares, la vida cultural egipcia, la visión que tenían sobre el más allá, la visión que tenían sobre el cuerpo, ¿sí? Porque para ellos estaba el Ba y estaba el Ka. El Ba, que era el alma que volaba, era representada como un halcón, y el Ka era el alma básicamente del cuerpo. Eran por un lado, digamos, un cuerpo inmaterial y por otro lado un cuerpo etéreo. Y por ende la momificación era fundamental para que mientras el alma estuviera en su viaje por el más allá, el cuerpo estuviese integrado, resguardado, para que después se diera posiblemente una integración y un renacimiento. Imagínense la importancia que tenía para los egipcios ese puente entre la vida y la muerte, que se demoraban a veces 400 años en poder construir un templo dedicado al dios Anubis, al dios de la muerte. Imagínense que resguardaban a las personas que morían, las momificaban con todos sus tesoros, con todos sus trabajadores, porque otra cosa que tenemos muy grabado a veces, que nos han transmitido en la supuesta historia, es que los egipcios estaban llenos de esclavos y que todo fue construido por los esclavos, y lo cierto es que realmente habían contribuciones justas y pagos, y de otra forma también se puede ver cómo muchas de las personas lograban hacer todo este arte sagrado y toda la construcción de sus templos también desde la voluntad y desde el amor. También podemos encontrar el libro tibetano de la vida y la muerte desde los principios de la filosofía tibetana. Recomiendo mucho poder leer este libro. Podemos también encontrar en la filosofía griega a Epicuro, que nos va a plantear que la muerte no es un problema que debería de preocuparnos, pues cuando está ya no estamos. Entonces, de una otra manera no vamos a experimentar la muerte, por ende deberíamos de preocuparnos más que nada por aprender a vivir, sobre todo para aprender a integrar o aprender a relacionarnos con el dolor y con el placer. Vamos a encontrar en las tradiciones yoruba diferentes representaciones mitológicas, diferentes relatos que nos van a estar hablando también de la muerte. Aquí vamos a encontrar a Iku, el dios de la muerte, y vamos a también a encontrar a los Egun, que son los espíritus de los antepasados,
Ambos van a cumplir un papel fundamental en esa guía del alma a través de su propio proceso de purga, de limpieza, de resolver los asuntos que no se ha resuelto y que de una otra forma pues ya la vida se acabó. Entonces es muy interesante cada una de las culturas cómo nos va a transmitir toda una serie de relatos, de imágenes, de símbolos, de representaciones para hablarnos de este gran arquetipo que es la muerte y que por ende está mucho más allá de cada uno de estos relatos, pero que es a través de estos relatos que podemos también darle orden, hacer arte, dar sentido, construir ritual, sobre todo para experiencias tan complejas, a veces tan desgarrantes, a veces tan dolorosas, como puede ser el misterio de atravesar la muerte para nosotros como seres humanos. Me gustaría que también pudiéramos ver la imagen que hemos creado con Junior para representar este arcano. Vemos en la imagen que podemos ver en Spotify, podemos ver en Instagram, @Círculo del Cóndor. Esta imagen para representar al arcano de la muerte tiene un cielo de color rojo rubí, casi como el color de la sangre. Y en él vemos un escorpión que subiendo una montaña, en medio de esto, se clava su propio aguijón para morir por medio de su propio veneno. De una otra forma, esta idea nació de una leyenda urbana que existe de que los escorpiones se suicidan cuando se ven en peligro por el fuego o cuando se ven en peligro por otro escorpión. De otra forma hemos investigado y es una leyenda, realmente no es científicamente real. De otra forma parece que el escorpión realiza unos ciertos movimientos de contracción frente al fuego que pareciera que estuviese suicidándose. Pero no obstante nos pareció interesante ver esta dualidad de cómo en la forma en la que los seres humanos contemplamos la naturaleza, contemplamos el mundo animal, también estamos proyectando nuestros propios relatos, nuestras propias miradas, nuestras propias complejidades. Ya de por sí todos los animales tienen mucho que enseñarnos sobre la relación que tienen con la muerte, ¿no? Podemos ver que los elefantes realizan diferentes rituales para honrar a sus ancestros de cierta manera. Ellos pues siempre tienen una cierta ruta de migración y cuando pasan por un lugar en donde están los huesos de alguno de los miembros del clan que hayan muerto, se arrodillan, se quedan en silencio y se quedan un momento allí como contemplando la imagen, contemplando los huesos, olfateándolos. Y bueno, hay algunas grabaciones que parecieran inclusive como si estuviesen llorando. Hay diferentes imágenes que nos ha compartido la naturaleza, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay ballenas que al perder su ballenato, su bebé, y este fallece, lo arrastran durante varios meses, como si no pudiesen todavía aceptar o reconocer la muerte de este ser. Sabemos también que los animales, como los perritos, como los gatos, que tienen esta relación tan directa con los seres humanos, se deprimen cuando sus seres, sus cuidadores parten. A veces no logran alimentarse, a veces inclusive terminan enfermándose. Entonces es interesante, ¿no? A veces desde una mirada muy antropocéntrica podemos pensar que solamente los seres humanos somos conscientes de la vida y de la muerte y que solo nosotros pareciera que nos doliera la vida. Y lo cierto es que quizás aún nos falta mucha comprensión de los diferentes lenguajes animales para entender también las diferentes maneras de relacionarnos con la muerte. Pero elegimos también este tema, digamos, del escorpión que se clava al aguijón y se inyecta su propio veneno, pues como una imagen también que puede hacer esa metáfora, ¿no? De estos momentos de la vida en donde nosotros mismos tomamos de nuestros propios venenos. Si nosotros vemos imágenes, por ejemplo, como Shiva en la tradición hinduista, vamos a encontrar de que este a veces es azul porque ha tomado el veneno del mundo. Cuando hablamos del veneno del mundo, quizás podamos estar hablando de la maldad, de lo maligno, de lo tóxico, ¿no? De lo que pareciera que elimina la vida.
Pero también cuando estamos hablando del veneno estamos hablando de ciertas diferentes dosificaciones. Pues el veneno de cierta manera también es una medicina, ¿no? También de allí se desprenden ciertas vacunas. Y pareciera que en ciertas dosis también nos enseña, nos fortalece, nos protege o nos hace inmunes frente a ciertas enfermedades. Aquí con esta imagen, de otra forma, nos llega ciertas preguntas o ciertas contemplaciones. Y es, ¿qué significa no solamente la muerte como el final del ciclo de la vida o el final de este proceso biológico o el perecimiento de nuestro cuerpo, sino también qué significa la muerte cuando la experimentamos en el alma, cuando experimentamos que estamos muriendo, que perdemos las fuerzas, que perdemos el sentido, que nos debilitamos, que nuestra alma está enferma, que nos duele, que no podemos cargar más? ¿Qué significa también cuando hemos sentido que nos hemos tomado el veneno y que este veneno nos deja respirar, nos deja sentirnos en conexión, cuando nos sentimos desterrados? Y en ese sentido, pues todos, quizás en algún momento, también hablo por mí, en algún momento hemos sentido que estamos muertos. ¿Qué significa también esto de sentirte que estamos muertos en vida? O también cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo con enteógenos, con plantas sagradas, con medicinas, ¿qué significa cuando atravesamos estos lugares del inframundo, estos lugares en donde también se habla a veces de la muerte del ego? ¿Qué significa entonces la muerte no solamente como el fin, ¿sí?, sino la muerte como un puente, la muerte como un proceso? Y la pregunta acá también es, ¿qué es lo que experimentamos cuando estamos completamente a solas, en lo más profundo de nuestra intimidad? Cuando, por ejemplo, la depresión ha llegado a su punto más bajo, cuando el sinsentido pareciera desgarrarnos, cuando sentimos que ya la vida no merece ser vivida. Y es precisamente allí cuando Camus nos dice que el suicidio es uno de los problemas filosóficos por excelencia. Pues nos lleva a preguntarnos si la vida vale la pena o no ser vivida. Si vale la pena, entonces cómo vivirla, y si no, pues para qué vivirla. Es allí cuando llega la idea del suicidio. Con una de mis mejores amigas en Panamá, Victoria, compañera mía de filosofía, ella se ha especializado en estudiar la obra de Baruch Spinoza, sobre todo la ética demostrada según el orden geométrico, un libro increíble, con una profundidad muy bella, muy especial. Y hablábamos y nos preguntábamos hasta qué punto el suicidio era un problema simple y llanamente humano, o si de una otra forma hubiesen otro tipo de seres, animales, plantas, que buscasen destruirse o aniquilarse a sí mismos, ¿no?, dadas las circunstancias. Baruch Spinoza tiene un concepto muy interesante que se llama el conatus. Conatus es básicamente la tendencia a perseverar en el ser. Todo ser tiende a la perseverancia de poder habitar su ser. Y de cierta manera esta perseverancia también se da en una búsqueda de seguir existiendo, ¿no? Y sobre todo de poder existir en la medida en que va reconociendo y va aumentando sus propias potencias. Por supuesto, eso se da a través de un proceso de reconocimiento de sí, del lugar que ocupa en el tejido del mundo, ¿no? Y también del reconocimiento de cuáles son sus fuerzas en relación a las diferentes fuerzas que cohabitan como ser, ¿sí?, o en las cuales está en relación. Ahora, si hablamos del conatus como esta tendencia del ser a perseverar en sí mismo, porque hay diferentes seres que puedan tender hacia esta autodestrucción, sobre todo porque los seres humanos lo hacemos, ¿no? Y es interesante, miremos que por ejemplo hay grillos que una vez han, digamos, tenido sexo con la hembra, el macho tiende a sacrificarse para convertirse en el alimento que hará posible que la hembra básicamente fecunde pues los nuevos grillos. En la naturaleza también podemos ver que si una tigresa tiene, por ejemplo, 4 cachorros y se da cuenta de que no hay alimento sino para 2, pues va a sacrificar a esos 2 cachorros. Y una de las conclusiones, una de las ideas que también llegaban en la medida en que nos acercábamos a este tema, era ver que de cierta forma esta búsqueda de perseverar en el ser también era dada o digamos que
cobraba sentido o valor en la medida en que se pudiese conectar con las propias potencias, ¿sí? Con ese reconocimiento, con esa no sola sobrevivencia, sino también supervivencia, ¿no? Con esa calidad de poder existir desde la alegría, poder existir también desde este sentirnos vivos. Y es aquí cuando vemos que de una otra forma la muerte nos confronta y pone en duda y en cuestionamiento a la vida misma. Es decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que busca mi ser? ¿Qué es lo que necesito para perseverar en mí mismo? ¿Cuáles son mis propias potencias? ¿Con qué recursos cuento? ¿De qué forma se desarrolla mi experiencia, mi existencia? Y en ese sentido la muerte a veces puede considerarse un fin, un medio o el cierre de una vida trágica, ¿sí? Más allá de promover el suicidio, lo que nos parece también interesante es que podamos comprender de qué forma aparecen estas imágenes en nosotros, de qué forma aparecen estas preguntas o estos cuestionamientos. Cuando sentimos que nuestro ser no está realmente siendo, cuando sentimos que nuestro ser no está perseverando, cuando sentimos que las potencias se nos disminuyen. Y esto yo creo que es un tema que nos converge a todos. Más allá de pensar que el suicidio es simple y llanamente un trastorno, problema mental de algunos, es que también podamos ver de qué forma nos mueve esta pregunta sobre la muerte, sobre la posibilidad de morir a cada uno de nosotros y a qué posibilidades abre, ¿no? Qué cuestionamientos abre. Como veíamos en el primer capítulo, uno de los primeros capítulos que tuvimos, el capítulo sin principio, antes de empezar el capítulo 0, que era el capítulo del loco, veíamos que en la historia del tarot, el tarot surge después de la peste negra. Y si vemos la imagen del tarot de Waite, vamos a ver que este arcano está representado un poco en el escenario de esta tragedia. Pues fue una tragedia que aniquiló más de la tercera parte de la población europea. Podemos contemplar la imagen, vemos básicamente un caballo blanco, vemos a la muerte como un soldado vestido de negro, con una bandera que trae una flor blanca. Vemos a un sacerdote que pareciera que estuviese haciendo una oración hacia la muerte. Vemos en el fondo 2 torres y un amanecer. Vemos en la parte de abajo a un rey que ha perdido la corona y que está tumbado mientras la muerte camina por encima de él. Vemos 2 niños básicamente haciendo súplicas, básicamente de rodillas, y pareciera de cierta manera que es el final de una guerra, sobre todo por la bandera de la flor de la paz. Aquí me parece interesante que podamos contemplar esa imagen, puedan buscarlo en Google, las personas que tengan el tarot de Waite puedan observar esta imagen y también podamos ver esos diferentes elementos. Veamos también el contraste entre los colores, ¿sí? Por un lado podemos ver una serie de blancos y negros, por otro lado podemos ver una serie de verdes con amarillos y un poco esa energía solar. Obviamente podemos ver las diferentes etapas, ¿no? O los diferentes personajes, el rey, los niños, el sacerdote, el guerrero de la muerte. Podemos ver que pareciera fundamental y primario un caballo, además blanco. Y pareciera que se da esa dualidad precisamente, esa unificación, ese matrimonio, ese acuerdo, ¿no? Que se da entre ese nuevo amanecer, entre esa nueva vida que están haciendo con esa vida que está pereciendo, que ha caído. Podemos también compararlo y ver un poco en el tarot de Marsella, que es mucho más clásico, a la muerte como un esqueleto que tiene una especie de guadaña, ¿no? Está guadañando, diríamos en Colombia, y pareciera que esta guadaña tiene esa doble polaridad, ¿no? Y es, por un lado arranca, por un lado está como mutilando, pero por otro lado al mismo tiempo está floreciendo, está dando nuevas posibilidades, nuevas vidas.
Vemos entonces esa dualidad entre lo generador y lo destructor, ¿no? Veamos también que en el tarot de Marsella vemos una tierra negra, vemos esa tierra oscura. En las mitologías indígenas, por ejemplo, la tierra oscura es la tierra fecunda. Entre más negra es la tierra, más posibilidades hay de que crezcan las semillas. También podemos ver cómo esta imagen nos invita al compostaje, nos invita al anígredo del alma, ¿no? El anígredo era el proceso en que los alquimistas hablaban de la descomposición del proceso alquímico, de lo putrefacto, de lo que se descomponía. Hoy en día, por ejemplo, hablamos del compostaje, ¿no? De cómo el estiércol, los desechos, lo tóxico, en la medida en que se hace un proceso regenerativo, pues se convierte en abono, se convierte en nutrición. Y yo creo que aquí con la muerte llegamos a un punto fundamental en el proceso de autoconocimiento, y es la capacidad de poder coger nuestros propios desechos, nuestros propios venenos, nuestras propias toxicidades, nuestras propias pieles, nuestros propios discursos, ¿no? Nuestros propios relatos, nuestros propios personajes, y poder hacer un proceso de compostaje. ¿Qué sucede cuando eso se pudre? ¿Qué sucede cuando eso se descompone? ¿Y a qué nos invita, de una otra forma, este proceso del anígreo? Y allí God nos va a decir: mientras no mueras y resucites de nuevo, eres un desconocido para la oscura tierra. Se dice que aquí lo que estamos viendo es el colgado que fue sacrificado en el árbol de la vida y de la muerte en el arcano anterior. Aquí lo que vemos es que ya está completamente desmembrado. Ya el sacrificio se dio, ya está completamente muerto, ya fue completamente mutilado por la tierra, ya fue descompuesto por los gusanos, ya atravesó la noche oscura del alma. Y de otra manera ya nos está hablando entonces de ese proceso regenerativo. Si lo vemos del tarot de Waite, aquí uno de los elementos más importantes es el sol de la mañana, lo que veríamos en la tradición egipcia como Kepi, el dios del renacimiento, que vendría a estar representado con el escarabajo dorado, el escarabajo verde, esmeralda, que vendría a representar ese proceso en el cual, y lo hablábamos en otros capítulos, el escarabajo desciende a las profundidades del desierto, hace su propia bolita de estiércol, y a partir de ello se convierte de una larva a una pupa, y de una pupa se convertiría a un escarabajo con la capacidad de volar. Y es interesante también la presencia del sacerdote aquí, ¿no? El arcano número 5. Veamos que cuando hablábamos del capítulo 5, ¿no? De este arcano, el sumo sacerdote va a representar la función trascendente, va a representar el puente. Aquí la presencia del sacerdote podríamos, si lo viéramos desde la mirada del cristianismo, podría estar representando esa comunión, ¿sí? Cuando de repente se da todo el tema de la Eucaristía, de tomar del vino y del cuerpo, ¿sí? Del pan y del vino como representación del cuerpo y la sangre de Cristo, que de una otra forma nos está invitando como a este ritual para el renacimiento, ¿sí? Cristo como una imagen de lo que veíamos ahorita también con Osiris, ¿no? Esta imagen que nos invita a poder reunir nuestras diferentes partes después de la desfragmentación, después de la muerte, después del sufrimiento, después de, digamos, atravesar el pecado. Si lo viéramos también desde una mirada un poco más chamánica, María Sabina decía que los hongos eran la carne de Cristo. Y en ese sentido, si ustedes ven, los hongos aparecen cuando un organismo está vivo, pero también aparecen cuando un organismo está muriendo, está pereciendo. En ese sentido, los hongos vendrían a ser como ese puente biológico entre lo que está vivo y lo que está muerto. Hace poco estuve viendo ciertas investigaciones que planteaban que los hongos en algún momento estaban fusionados con el mundo de las plantas. Es decir, los hongos son los primeros seres vivos de este planeta, que se hicieron posibles en este planeta. Algunos plantean que llegaron del cosmos, algunos plantean que pudiesen, dado a ciertos factores, haber emergido en este planeta. Y a partir del nacimiento de los hongos estaba fusionado el reino vegetal. Hay un momento en el proceso de evolución en donde el reino vegetal se desprende del mundo de los hongos. Y en ese sentido, el mundo de los hongos es lo que hace posible tanto el surgimiento del mundo vegetal como del mundo animal. Por eso, en las culturas mayas, por ejemplo, en las culturas incas, los hongos eran sagrados y eran los dioses supremos, ya que de allí desprendían
los diferentes reinos de la vida. Y aquí vemos cómo María Sabina, pues de otra forma, recuperaba la tradición de cómo a través del proceso de descomposición al que nos invitan los hongos, porque los hongos son una medicina que nos invitan precisamente a eso, a volver a la descomposición, a hacer ese proceso de compostaje del ego, de la personalidad, de nuestras propias imágenes, de nuestros propios relatos, para posteriormente a ello, de ese proceso regenerativo de nuestros propios contenidos internos, poder sumergir emerger nuevas posibilidades. Aquí en este arcano, frente al torbellino de la danza del tiempo, todos nos sentimos llenos de miedo, temblor y espanto. Pues como sabemos ya, algunas de las experiencias como estas nos ha llevado un largo tiempo al ego, al yo poder procesar, ¿no? Poder recogerse, poder reordenarse nuevamente y de otra forma llevar a tiempo y paciencia poder resucitar, ¿no? Como una persona nueva, como una persona integrada, como una persona con una nueva visión. Y es aquí donde pues Carl Jung nos invita a lo que significa ese proceso de individuación. ¿Qué significa para nosotros entendernos, caminar, vivir, aprender, experimentarnos en conexión con la totalidad que somos? Aquí también es interesante que podamos ver la simbología del esqueleto, ¿sí? En el tarot de Marsella vemos un esqueleto, literalmente, como si estuviese guadañando, como si estuviera cosechando. Si vemos el tarot egipcio, vamos a estar viendo literalmente a un personaje que está cosechando en el arcano de la muerte. También pues interesante, ¿no? Cuando atravesamos la muerte, pues preguntarse qué es lo que hemos sembrado, qué es lo que estamos cosechando, ¿no? Qué es lo que estamos recibiendo frente a cuando atravesamos, digamos, este altar o este proceso. En el tarot de Waite, pues vamos a ver el esqueleto con una armadura, ¿no? Una armadura negra, como si hubiese atravesado una batalla. Y aquí es interesante que podamos ver esa simbología de los huesos desde el estudio de la antropología, de la arqueología. Veamos cómo a partir del estudio de los huesos de los egipcios pues se ha podido recuperar la memoria milenaria de toda una cultura. Cuando encontramos los huesos de una civilización antigua como lo puede ser la Muisca, como lo puede ser la Kamsá, como lo puede ser la Inga, ¿sí? En territorios colombianos. Cuando encontramos huesos estamos encontrando memorias, ¿sí? A través del estudio de los huesos podemos recuperar experiencias, relatos, símbolos, posibilidades, ¿sí? Miren que cuando nos hacemos cuestionamientos como en qué momento empezó la humanidad, en qué momento empezó el lenguaje, en qué momento empezó la historia, pues estas son preguntas que de una u otra forma le estamos haciendo a los huesos. Entonces, bueno, se encontró el hueso de Lucy en tal lugar desde hace yo no sé cuánto, y de repente se encuentra otro, no, y son 100.000 años más, y son 1.000 años más, y son 100 de... Y bueno, es algo muy interesante, no me voy a meter allí ahorita en ese campo, pero es muy interesante cómo nos interesa el origen y cómo esto es posible a través de los huesos, ¿no? En la tradición mexica, en la tradición del Camino Rojo, pues se habla de que somos hueso hueco, somos hueso vacío. Y reconocernos como huesos, ¿sí? Reconocer que adentro de nosotros pues nos sostienen los huesos y que los huesos como materia, como aspecto más denso, más sólido de nosotros, pues resguarda una memoria. Los huesos también se transforman, los huesos también se mueven, los huesos también mutan, los huesos también tienen información. ¿Qué significa para nosotros pensarnos y vernos frente al espejo como un tejido de huesos? Además, poder contemplar el hueso desnudo. Y es interesante porque aquí aparece de una otra forma la primera desnudez, pero es una desnudez de raíz. Es una invitación a ver la calavera, a ver el esqueleto. Imágenes que a veces parecieran ser imágenes de lo oscuro, de lo siniestro,
pero que pareciera que también nos relata, nos habla y nos transporta a entender nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos una momia? ¿Qué es lo que vemos cuando encontramos un cuerpo de Buda? ¿Qué es lo que vemos cuando abrimos el ataúd de un ser querido después de 10 años? ¿Qué es lo que contemplamos frente al proceso de cremación de nuestros huesos? De otra forma, son experiencias que nos llevan a mirar profundamente en la vida misma, a contemplar también el infinito, a comprender también la experiencia orgánica de la existencia. Pero ¿qué sucede cuando estas experiencias se convierten en una pregunta hacia uno mismo? Es decir, ¿qué es lo que hacemos frente a la idea de la posibilidad de nuestra propia muerte? Y ahí es interesante, ¿no? Cómo de una otra forma nos puede fascinar la muerte, cómo a veces quisiéramos desear la muerte, cómo pudiésemos también tenerle miedo, pánico a la muerte, ¿no? Y ahí yo creo que es interesante ver cuando aparece este arcano, el arcano número 14, es qué significa o desde dónde está constelada mi relación con la muerte frente a esta pregunta, frente a esta situación, frente a esta dinámica, frente a esta relación. Cuando hablamos de muerte también hablamos del dolor y de la pérdida y de la desfragmentación. Veamos que inclusive en el momento en que salimos del vientre materno, ya ese paso hacia la vida es también un desprendimiento, una muerte de ese útero, de ese lugar completamente seguro, completamente unificado. Desde el aspecto un poco más teórico, ¿sí?, sobre el acompañamiento de los procesos de duelo, hay el libro tibetano de la vida y la muerte, lo recomiendo muchísimo desde un plano un poco más espiritual, desde una cosmovisión muy bella, en ese proceso de tejer sentido a la hora de acompañar el dolor que nos invade cuando experimentamos la muerte cercana. Y cuando hablamos del proceso de duelo se hablan de ciertos procesos que experimentamos, ¿no? El primero de ellos es que frente a la muerte experimentamos la crisis. Es una crisis que va a desprender la negación, va a desprender el enfado, la rabia, inclusive en algunos momentos la ira. Desde la negación también podemos experimentar el shock, a veces una especie de disociación de la realidad, una falta de comprensión, una pérdida de sentido, ¿no? De qué tan real es esto que estoy experimentando, qué significa esto, cuál es la dimensión de esta pérdida. Es inevitable que frente al dolor también podamos experimentar la depresión profunda, esa pérdida de las fuerzas, de las potencias, esa sensación de sinsentido. Y de una otra manera, parte del proceso del acompañamiento a través del duelo es que significa poder integrar la aceptación a lo largo de las pérdidas, que muchas veces no son solamente una, sino que a lo largo de la vida experimentamos pérdidas no solamente de seres queridos, sino también de mascotas, sino también de lugares, sino también de situaciones, a veces inclusive de roles, a veces inclusive de instituciones. Y de otra forma también es ver que a veces pensamos que el duelo solamente le sucede a otras personas o solamente le sucede a aquel que está en una confrontación directa con la muerte. Pero de otra forma es interesante que podamos ver que el dolor y el duelo de una otra forma son procesos que nos acompañan a lo largo de la vida y que pareciera a veces estar completamente vinculado también con procesos como lo puede ser la felicidad, como lo puede ser la alegría, como lo puede ser el festejo, como lo puede ser la autorrealización. Pues el duelo de una otra forma es parte también de nuestra experiencia como criaturas sensibles, sintientes, y al mismo tiempo con esta apertura que tiene el ser humano a poder reconocerse, verse, entenderse y cohabitar con otros.
De una otra manera, en la medida en que somos seres que se tejen en comunidad, que se tejen en ese diálogo y en ese encuentro con el otro, pues el duelo y el dolor va a ser un aspecto inevitable de la vida. Y aquí es interesante que también podamos diferenciar lo que es el duelo y el dolor, ¿no? Porque también cuando hablamos de duelo hablamos de esa lucha. Podemos ver cómo en el arcano número 13 del tarot de Waite vemos la muerte con una flor blanca que llega después de una batalla, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo pues la muerte nos confronta con ciertas guerras, con ciertas luchas internas, cómo nos peleamos a veces con la muerte, cómo nos peleamos con la pérdida, cómo nos peleamos con los que se han ido, con los que nos han dejado, cómo nos hemos sentido a veces abandonados, cómo nos hemos sentido víctimas a veces de la muerte. En ese sentido también este arcano nos invita a cuál es esa reconciliación, qué significa para nosotros también encontrar que hay un matrimonio en las fuerzas cósmicas, ¿sí? En las fuerzas de la naturaleza, que hay una danza entre la vida y entre la muerte, y de que esto no se trata de un proceso, digamos, personal, no se trata de un castigo, no se trata de una crueldad, no se trata tampoco de una especie de prueba que nos están poniendo, sino que en otra forma son más esos retos que atraviesa el alma a la hora de comprender la misma vida, ¿no? Los mismos procesos orgánicos de lo que significa estar vivos. En ese sentido, también la muerte nos invita a una especie de reconciliación con las fuerzas de la vida, nos invita también a una especie de tregua, nos invita a esa especie de pacto de la flor, a ese renacimiento de la flor. Podemos verlo también en la simbología de la flor de loto que emerge de las aguas podridas o de las mismas aguas de la muerte, y que esta flor de una otra forma es una reconciliación, es un proceso estético, es un proceso de expansión, es un proceso de encontrar también y emerger con la belleza misma de la vida. Algo que he aprendido, digamos, en mi propia relación con la muerte es que la aceptación no llega precisamente como un entendimiento racional ni desde el pensamiento, sino que a veces la aceptación llega desde la entrega misma al llanto, a las lágrimas, desde la propia fusión y el permitirnos atravesar el dolor desde esa aceptación y a veces desde la humildad de el lugar que ocupamos, pero sobre todo desde el permitirnos sentir, aspecto que a veces cuando nuestro mecanismo de defensa es la negación, pues necesitamos proteger, ¿no? Pero cuando nos vamos poco a poco quitando las capas o las estructuras que están defendiendo y nos permitimos acceder al dolor, de una otra forma ese dolor también guía al alma y nos invita a poder aceptar diferentes aspectos que están allí como aguas en movimiento dentro de nosotros. Un día le preguntaban a Krishnamurti sobre la muerte y respondió que cada día moría un poco. Y esto también es interesante, que podamos ver el lugar en la relación íntima que tenemos con la vida y con la muerte, como desde la contemplación cada día morimos un poco. Cada día hay aspectos de nosotros que se desprenden, como cada día existe la posibilidad de que haya nuevos aspectos en nosotros que surjan. Y aquí es interesante que podamos ver la muerte no solamente como una búsqueda incesante del ego por experiencias, por sensaciones, por nuevas expectativas, ¿no? Sino que también podamos verlo como esa capacidad de poder transformar nuestros propios lenguajes, nuestras propias miradas. Pues cuando caemos un poco en esas aguas estancadas de la negación, del perecimiento, de la queja, de la tragedia, del sinsentido, a veces esto es parte de la naturaleza misma del alma, pues el alma de una u otra forma es la capacidad sensible. Entonces el alma tiende también al padecer,
al sentimiento profundo. No obstante, también es que podamos ver en qué momento, cuando el alma decide, cuando el alma encuentra el recurso, la fuerza a su debido tiempo, para hacer con esos materiales, para hacer con esos contenidos, para hacer con esas aguas sus posibles movimientos. Y aquí es muy interesante que podamos ver también esa relación entre el dolor, la muerte, desde la simbología de las aguas, ¿no? Cómo en algunos momentos las aguas se vuelven torbellinos, cómo en algunos momentos las aguas se vuelven aguas podridas, estancamientos, lagunas. También a veces veamos que las aguas tienen diferentes temperaturas. A veces las aguas pueden hacerse tan frías como el hielo, a veces pueden hervir, a veces requieren explotar, a veces requieren encontrar sus propios cursos, ¿no? Sus propios desprendimientos. Y aquí yo creo que volvemos un poco a esa gran imagen que nos planteó también Heráclito. Y de otra manera el alma también es ese río en el cual no nos podemos bañar dos veces, pues siempre está en un constante flujo, en una constante transformación. No obstante, es interesante que veamos que los diferentes estados del agua también son metáforas de los diferentes estados del alma cuando atravesamos estas relaciones profundas con la muerte. Bueno, como ya es costumbre en este espacio, nos gusta cerrar, nos gusta integrar el acercamiento que hemos tenido hoy al arcano de la muerte, desde también un ejercicio un poco práctico. En los últimos capítulos nos hemos ido alejando un poco de repente de la experiencia a través del dibujo, de la escritura. No obstante, recuerden que cada uno de ustedes puede, desde su propia intuición, desde sus propias sensaciones, poder conectar con la forma en la que pueden desarrollar su proceso creativo a través de cada uno de los arcanos. Recordemos que cada uno de estos arcanos son puertas, son espejos, son preguntas, son posibilidades, son colores, son movimientos estéticos, y que puede contribuir a cualquier proceso creativo, como el autoconocimiento mismo, como desde diferentes lenguajes. Acá es interesante, pues, si hablamos de la muerte, también nos parece interesante cuáles son los diferentes altares, ¿sí? Cuáles son las diferentes ofrendas, cuáles son esas cosechas o esas siembras que hacemos a lo largo de la vida. Si nosotros vemos, y me gustaría retomar e inspirarnos acá un poco en la tradición mexicana del Día de los Muertos, cada cierto tiempo, cada año, hay un espacio dedicado a que las personas se encuentren en familia, puedan elevar un altar, poner sus flores, poner sus fotos, poner sus ofrendas, poner los alimentos, compartir los recuerdos, recordar las memorias, sentir el dolor, sentir también la gratitud, sentir también la alegría de estar vivos. Porque aunque a veces nos hayan enseñado que estos son sentimientos contrarios, pareciera que hay culturas, hay personas y hay también momentos de la vida en que nos damos cuenta de que también hay un matrimonio, también hay una danza cuando se trata de las diferentes formas en que podemos comprender la muerte. Yo invitaría a que, dependiendo de cómo aparezca o de cómo se constele este arcano en este momento de tu vida, puedas también permitirte conectar con los rituales de ofrenda en relación a la tierra. Poder abrir un pequeño hueco en algún lugar del bosque, en algún lugar lejano, en alguna parte de la naturaleza, poder ofrendar un pequeño escrito, poder ofrendar semillas, poder crear un patrón geométrico con flores, poder prender una vela, al mismo tiempo poder ofrendar diferentes partes de ti a través de la escritura, a través del dibujo, o si de repente este es un ritual para alguna persona importante, algún antepasado, alguna persona que ya ha partido. Aquí la invitación es que podamos ver que el ritual también es un proceso creativo y que el ritual ordena, que el ritual da sentido, que el ritual nos permite abrir el sentimiento, que el ritual nos permite encontrarnos con nosotros mismos, el ritual nos permite encontrarnos con el otro, inclusive nos permite encontrarnos con los que ya no están.
Esa comunicación siempre va a estar presente en el mundo interno. Hay un poeta que dice que amar es decirle al otro, nunca morirás. Y en ese sentido, hay personas, hay seres, hay lugares que ya hacen parte del alma y que siempre van a acompañarla en su viaje tanto por esta vida como por otras. Recuerden que siempre, tanto la pintura como la escritura, como la danza, como el movimiento, como los viajes, como los ritos, si algo hemos tratado de compartir a través de este podcast es que no hay una receta, no hay un manual, no hay una sola mirada, no hay solamente una imagen, sino que lo que queremos compartir es que la reimaginación abre las posibilidades a que el proceso creativo nazca desde adentro, nazca desde nuestros huesos, nazca desde nuestra propia muerte, si se trata acá del arcano número 14. Para concluir, quiero compartirles el ejercicio que he estado haciendo, siguiendo el proceso creativo en Si este arcano hablara, una propuesta que hace Alejandro Jodorowsky. Dice así: con prisa o con calma me encontrarás, en silencio o en medio del ruido me encontrarás. Si andas tranquilamente, te acompañaré. Si te mueves, danzaré contigo. Soy el matrimonio inevitable, soy la sombra en el hombro izquierdo. Soy el sombrero que se ríe de la ilusión, paciente como la telaraña. Si me niegas, te niego. Puedes esconderte, pero siempre estaré a tu lado. Desde que naciste, soy la madre que no deja de darte a luz. No hay ningún acto que no lleve mi sello, permanente impermanencia. Soy el secreto de los sabios. Ellos saben que solo pueden avanzar por mi camino. Los que me asimilan se desprenden del poder del engaño. Los que me niegan, tratando en vano de huir de mí, pierden las delicias de lo efímero, agonizan sin saber vivir. Soy el final de la infancia, quien me encuentra se hace adulto. Devoro la dificultad, el triunfo, el fracaso, el amor, la decepción, la riqueza. Devoro todo cuanto puede ser. Mi voracidad no tiene límites. Devoro incluso a los dioses. Mi disfrute es verlos renacer danzando. En medio del baile mueren todas las máscaras y el perfume de los huesos se hace canción. Soy diente, mordisco, estallido, accidente. En medio de la muerte me mato a mí misma. Toda la materia se hace compostaje, me hago humo, saumerio, soplo y aullido. Gracias a mí todo se hace tierra, arena, olvido. Soy la poesía de la tragedia, la comprensión del destino. Soy la paciencia de la flor, la sutileza del aleteo, soy el sabor del fruto. Soy el perecimiento, eterno retorno de toda belleza. Soy el proceso erótico de la destrucción, alegría de la desfragmentación, alegría de la liberación, alegría del cierre. Soy el fin que festeja el comienzo. En mis abismos no existo. Soy solo el cambio y la mutación. Soy la fuerza que da forma a todo sexo, a toda unión, a todo nacimiento. Suelto el miedo, sacrifico mi personalidad, mi ego, mi yo, en un proceso de fragmentación en la vida misma. Es este el acto sexual más profundo, el amor que nace entre la vida y la muerte. Este es, pues, mi puente. Atravieso mis puertas, mis territorios, me deshago de todo, no tengo maletas ni herramientas. Valentía de semilla, valentía de sal marina, valentía de hongo, valentía de tabaco. ¿Es esto un sueño? ¿Es esto la vida? ¿Es esto la muerte? ¿Quién soy? No tiembles, no temas, alégrate, pues nada es real ni irreal. La belleza florece y perece, es el ritmo, es el latido. Es un milagro estar aquí ahora, la única muerte está en los ojos del ego. Soy sabor amargo y podrido, soy iniciación, soy espejo, soy lo que está detrás de toda fuerza. Soy la gran iniciadora, útero de toda vida, ataúd de todo ser. Soy la maestra impalpable, oculta bajo la materia. No me tiendas las manos, pues las pudriría inmediatamente. Ofréceme tu conciencia, desaparece en mí para ser por fin toda totalidad. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos.
Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.